Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia Maldonado, directora del Centro Regional de Fajardo del Puerto Rico Small Business and Technology Development Center, o mejor conocido como el Puerto Rico SPTDC. Bienvenidos al webinar del Puerto Rico SPTDC o conferencia virtual sobre prácticas para la continuidad de Centro de Cuidado de Niños. El Puerto Rico Small Business and Technology Development Center, o mejor conocido como el Puerto Rico SPTDC, es un acuerdo colaborativo entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Administración Federal de Pequeños Negocios o SBA. El propósito de este acuerdo es ofrecer asistencia técnica libre de costo y capacitación empresarial a las pequeñas y medianas empresas. Esta conferencia está siendo grabada solo para propósitos informativos y educativos y no debe interpretarse como un endoso a cualquier producto o servicio. La información contenida en este webinar no constituye una consulta legal o profesional. Agradecemos a los participantes que se han registrado a este webinar. Y durante la tarde de hoy, pues vamos a compartir la presentación entre la señora Keila Cáceres y esta servidora. Así que vamos a comenzar con Keila Cáceres, asesora empresarial en seguridad ocupacional. Cáceres posee un bachillerato en ciencias en tecnología ambiental y una maestría en manejo y evaluación de riesgos ambientales. Adicional, posee la certificación de 40 horas de OSHA en la industria en general y 10 horas en la industria de la construcción. Así que durante la tarde, pues le agradecemos, ¿verdad?, mucho a nuestra compañera Cáceres por el tiempo que va a tomar en hacer este adiestramiento con nosotros y comenzar, ¿verdad?, esta participación. Así que bienvenida, Keila. Te damos, ¿verdad?, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Recuerden a todos los participantes que las preguntas las pueden escribir en el chat y al finalizar la presentación procederemos a contestar cada una de ellas. Así que gracias nuevamente por conectarse y adelante, Keila, con tu presentación. Muchas gracias, Sonia, y buenas tardes para todos los que están conectados. Le agradecemos nuevamente que hayan sacado de su tiempo para adquirir información sobre este tema tan importante, que son las prácticas para la continuidad en el Centro del Cuidado Infantil. En la tarde de hoy, pues yo les voy a estar hablando sobre los planes de contingencia y la evaluación de vulnerabilidad para los centros. Okay. Vamos a comenzar hablando. Siempre me gusta dar como un mensajito para comenzar, y este mensaje dice: no estar preparado es prepararse para fracasar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si no estamos preparados para enfrentar un fenómeno atmosférico o cualquier evento en nuestros negocios, pues estamos preparados para que ocurra lo peor en nuestros negocios. Aquí es donde viene la importancia de crear estos planes de contingencia en nuestros negocios. Especialmente para lo que es el Centro de Cuidado Infantil, que sabemos que si es difícil manejar una situación con personas mayores, más difícil y retante es trabajar un ejemplo, un terremoto, cuando estamos trabajando con niños. Aquí pues esa importancia de crear esos planes de contingencia. Es importante que pues, el plan para desastres en los centros de cuidado infantil, estos planes nos van a ayudar a proveer una información y los recursos, ¿verdad?, para apoyar a los proveedores del cuidado infantil, los niños a su cargo y también a sus familiares antes, durante y después de una emergencia o de un desastre, ¿verdad? Porque tras estos desastres los niños reciben pues, también ese cuidado infantil, que muchas veces pues son subsidiados y podrían encontrarse entre los más vulnerables, entre los negocios, por decirlo así, más vulnerables, y sus familias y comunidades están entre las más que les cuesta a recuperarse. Lo vimos, ¿verdad?, durante el tiempo de la pandemia, que los centros de cuidado infantil pues tuvieron su
su efecto en lo que fue la pandemia del COVID-19. ¿Verdad? Es importante que la planificación de la continuidad de los servicios en el cuidado infantil promueva esa capacidad de recuperación de la comunidad y reducir, ¿verdad?, lo posible la pérdida de esos ingresos para las familias y los empleados de la guardería, y que estos puedan atender las necesidades de ese cuidado infantil si tenemos papás que trabajan en el área de ser socorristas en caso de emergencia, pues que esos centros de cuidado infantil estén aptos para recibir a esos niños, para que esos padres puedan salir a ejercer ese trabajo tan importante para la recuperación de un desastre. Vamos a comenzar hablando, ¿verdad?, con lo que es un plan de contingencia. Este plan de contingencia es un conjunto, como dice aquí la definición, es un conjunto de procedimientos con el fin de permitir el funcionamiento de su negocio, aun cuando algunas de sus funciones dejen de hacerlo debido a algún incidente tanto interno como natural. También se define como que todo negocio debe contar con un plan de contingencia actualizado basado en el análisis de riesgo, que esas son de las primeras cosas que tenemos que realizar para poder hacer un buen plan de contingencia, que lo vamos a estar hablando más adelante. Los riesgos también con este plan de contingencia pues se pueden eliminar, transferir, mitigar o aceptar. Y esto va a depender de los factores como la probabilidad de ocurrencia o el impacto de ese riesgo. Dentro el marco legal, en Puerto Rico, la ley número 32, conocida como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta ley tiene como propósito que todo negocio debe de crear un plan de desalojo y establecer una serie de procedimientos que faciliten movilizar con orden, seguridad, rapidez a todo personal y visitante que se encuentra dentro de las instalaciones en caso de una emergencia para salvaguardar sus vidas y garantizar su seguridad. Muchas veces nosotros dejamos pasar por desapercibido crear estos planes de contingencia en nuestros negocios y estamos incumpliendo con esta ley porque esta ley de seguridad del trabajo nos exige que nosotros tengamos ese plan de contingencia donde dejemos saber cómo vamos a estar salvaguardando tanto la vida de nuestros empleados como la vida de nuestros clientes y en nuestro caso que es salvaguardar esa seguridad de los niños que tenemos en los centros. También debe servir como instrumento para adiestrar al personal que trabaja en el mismo, porque de qué vale que nosotros tengamos un plan de contingencia pero no adiestremos a nuestros empleados a que sepan cómo van a trabajar esas situaciones o eso, ya sea un huracán, un terremoto, un fuego, cómo vamos a trabajar esa situación. Es importante que nosotros, y la ley lo dice, que debemos de adiestrar a nuestros empleados en ese aspecto. El propósito del plan de contingencia, pues como ya dijimos, es capacitar al personal para manejar las emergencias causadas ya sea por el paso de una tormenta, un huracán, fuego o alguna emergencia, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de los servicios que se ofrecen y minimizando los daños que ocurren a esta propiedad. Mitigar los efectos y los daños causados por una emergencia y preparar las medidas necesarias para salvar las vidas y evitar los daños. Como todos, también responder antes, durante y después de estas emergencias y establecer los procesos internos y externos que permitan recuperarse y volver a la normalidad en un periodo de tiempo razonable. También establecer las responsabilidades de cada funcionario y empleado encargado de llevar a cabo las acciones descritas en dicho plan. Como ya sabemos, antes pensábamos que el plan de contingencia solamente caía lo que era huracanes, temblores, fuego, pero nosotros tenemos ya en estos casos vimos que también teníamos que realizar un plan de contingencia en lo que es en una pandemia. Llevamos casi 3 años en la pandemia del COVID-19, pues también ahora tenemos que añadir a esos planes de contingencia también lo que es una pandemia, tenemos que también añadir lo que es un tirador activo. En el caso pues, también de cuando realizamos esa evaluación de riesgo, pues
y trabajamos con los niños, pues en caso de una fuga de gas, en caso de un accidente, ¿ves? Tenemos que analizar muchos riesgos cuando vamos a estar trabajando ese plan de contingencia. Aquí por más o menos las etapas de un plan de contingencia las podemos dividir en lo que es la evaluación, planificación, pruebas de viabilidad, ejecución y recuperación. Dentro de estas etapas, ¿verdad? Vamos aquí a describir lo que son las medidas que van a aliviar el impacto de estos desastres, las prácticas de mitigación de rutina que permiten identificar y corregir condiciones de inseguridad de manera regular, ¿verdad? Por ejemplo, que agencias estatales nos pueden reforzar su infraestructura de respuesta ante el desastre y saber establecer y comunicar las políticas de respuesta. También nos permite garantizar que los programas de cuidado infantil estén listos para la emergencia con el fin de proteger la salud y seguridad de los niños empleados y prevenir el daño a las edificaciones y los equipos. En cuestión de la respuesta también, esto se va a referir al momento en que realmente ocurre esa emergencia y las fases de emergencia que pueden comenzar con una advertencia o una alerta. Esas respuestas comienzan a un nivel local, respaldadas, ¿verdad?, por actividades y recursos de respuesta de socios, ya sea a nivel regional, estatal o federal. Y también, pues, importante lo que es la parte de la recuperación, que se refiere, ¿verdad?, a las horas y días, semanas que pueden ocurrir en una emergencia. Esto, pues, incluye los planes de asistencia a los niños, a las familias y a los programas de cuidado infantil para que ellos puedan regresar a su rutina cotidiana y proporcionarles los recursos y servicios de salud que ellos, pues, necesitan para poder realizar, pues, llevar a cabo esos labores correspondientes a los centros de cuidado. Aquí, pues, vamos a hablar un poquito sobre los pasos que tienen que realizar para crear este plan de contingencia. Más adelante les vamos a estar presentando tres tipos de planes que ustedes pueden utilizar como ejemplo para realizar su plan de contingencia. Pues primero, ¿verdad?, debemos de identificar los escenarios de riesgo que nosotros tenemos en nuestro negocio. Es aquí donde entra esa parte bien importante, que es lo que es hacer ese análisis de riesgo. Aquí vamos a identificar, ¿verdad?, a qué podemos estar nosotros expuestos de acuerdo a la localización de donde está nuestro centro de cuidado. Ahí tenemos que tener bien en cuenta si nuestro centro de cuidado está en una zona inundable, si está cerca del mar, ¿verdad?, si está cerca de industrias que trabajan con algún tipo de químicos, si está cerca de una gasolinera. Nosotros vamos a buscar todos esos posibles escenarios que pueden ocasionar un riesgo a nuestro negocio, ¿verdad? No tan solo lo que son los huracanes y los terremotos. Tenemos que ver esos otros tipos de riesgos que nosotros tenemos a nuestro entorno. Suponiendo, si nosotros tenemos nuestro centro de cuidado está cerca de una fábrica que trabaja con ciertos químicos, pues nosotros tenemos que tener bien en cuenta qué tipo de químicos esa industria está trabajando para nosotros, si ocurriera un accidente en esa industria y nuestro negocio se ve afectado, como nosotros vamos a trabajar ese accidente, ¿verdad? Porque pues estamos al cuidado de los niños. Entonces nosotros tenemos que saber cómo vamos a trabajar ese accidente. En este caso, si nosotros tenemos alguna industria cerca de nuestro centro de cuidado, pues dentro de nuestro plan de contingencias, nosotros pedirles a esa industria lo que es ese informe de EPCRA, es el Emergency Planning and Community Right to Know, que es el derecho a saber de la comunidad con qué se está trabajando ahí. Y al usted tener el conocimiento de con qué se está trabajando ahí, pues usted sabe cómo usted va a manejar esa respuesta en caso de una emergencia. ¿Ve? Eso es uno de los ejemplos de ese análisis de riesgo que nosotros tenemos que realizar. Porque pues, como les dije, no tan solo son huracanes y terremotos, pueden haber fuegos, fugas de gas, pueden haber inundaciones. También tenemos que analizar lo que son los apagones, que lo estamos viendo tan recurrente en nuestro país. Analizar los riesgos también, si nosotros realizamos
utilizamos algún autobús para transportar a nuestros niños, también se tiene que identificar como un posible escenario de riesgo para añadirlo a nuestro plan de contingencia, ¿verdad? Añadir también lo que son para niños desaparecidos, alguna persona ajena a la comunidad que entre a nuestro centro, también tenemos que crear un plan de contingencia, lo tenemos que identificar como un riesgo, ¿ves? Tenemos que identificar muchos riesgos al tipo de negocio que nosotros tenemos, que en este caso es uno de cuidado de niños, pues todos estos tipos de riesgos son los que tenemos que analizar. Determinar las actividades críticas y prioritarias de tu empresa. Esto es qué actividad prioritaria nosotros tenemos en un centro de cuidado de niños. Pues la actividad prioritaria, poder recibir con mayor prontitud esos niños después de que ocurra algún desastre o algún riesgo en nuestros negocios, ¿verdad? Identificar cuán pronto debes reanudar esas operaciones. Al tener nosotros un buen plan de contingencia, pues nos podemos recuperar rápido y podemos reanudar esas operaciones. Identificar qué necesitas para que nuestro negocio continúe operando. Pues nosotros tenemos que analizar, suponiendo en el caso de los centros de cuidado infantil, ¿qué necesitamos? Tener los servicios esenciales como lo que son agua y luz, pues entonces necesitamos identificar que tenemos que tener una buena cisterna con buena capacidad para trabajar por lo menos 5 días con que no tengamos el servicio de agua, tener una buena planta eléctrica o tener como adicional, ahora que se está utilizando mucho lo que son las placas solares, tener también un buen almacenamiento de alimentos, porque pues, tenemos que darle alimento a esos niños. Sabemos que en caso de un desastre, pues eso es una de las cadenas que más se pone lentita, la distribución de los alimentos. Pues mira, debemos también de tener un resguardo en alimentos para poder continuar nuestras operaciones. Seleccionar al líder o equipo responsable de llevar a cabo el plan, pues aquí es bien importante, ¿verdad? Que nosotros designemos a tareas a diferentes personas para que ellos puedan, no todo el mundo a la hora de un terremoto, por decirlo así, o un fuego, todo el mundo quiere hacer lo mismo. No, tenemos que dividirnos las tareas para así poder tener todo bajo control dentro de la situación. Suponiendo, una persona se va a encargar de sacar los niños, otra persona se va a encargar de cerrar las llaves de gas, de cortar la electricidad para evitar pues, otros accidentes. Pues cada persona va a tener su rol para así poder llevar a cabo ese plan de contingencia que ya habíamos escrito y que ya se había adiestrado el personal. Es por esto que es bien importante que estemos continuamente adiestrando a nuestro personal para que sepan cuáles son sus tareas que tienen que realizar en caso de una emergencia. Tenemos que establecer estrategias de protección antes del incidente, ¿verdad? Y las medidas de contingencia y mitigación necesarias después. Aquí pues debemos de establecer las rutas de desalojo, como por ejemplo, cómo vamos a realizar esa comunicación con los familiares o con los padres de esos niños, porque pues, después de que ocurra ese desastre, pues donde los padres tienen que saber dónde van a llegar a ese punto de encuentro para recoger a sus niños, o como nosotros como trabajadores nos vamos a estar comunicando con esos familiares, ¿verdad? Las respuestas al incidente, estabilizar la situación, eliminar el peligro y la amenaza. Esto provee daños adicionales y desastres secundarios. Debemos considerar dónde reanudar las operaciones lo antes posible. Tenemos que tener ese backup de lugar que si nuestras facilidades sufrieron un daño, pues dónde yo podría continuar con las facilidades de mi negocio. Tener una reserva equivalente a un mes de gastos ordinarios. Esto mi compañera Sonia va a estar hablándolo más adelante. También pues revisar el plan periódicamente, realizar simulacros y corregir errores. Cuando nosotros, ¿verdad?, realizamos estos simulacros periódicamente, esto nos va a ayudar a encontrar las fallas que tenemos y poder entonces realizar esos ajustes al mismo.
Y si realizamos, es bien importante que si nosotros realizamos un cambio a este protocolo de plan de contingencia, nosotros readiestremos a nuestros empleados para que ellos sepan de ese cambio que nosotros realizamos a ese plan de contingencia. Porque de nada vale que entonces nosotros realicemos un cambio y simple y sencillamente se quede en papel y a la hora de la verdad, en caso de una emergencia, no sepamos cómo vamos a trabajar ya que se realizó ese cambio. Es por eso que es bien importante que estemos readiestrando a nuestros empleados y a los niños mismos también a través de los simulacros, que básicamente estos son más o menos en general los pasos para lo que es un plan de contingencia. Un plan de contingencia es un plan bien abarcador. Podemos estar aquí horas hablando de eso, pero en esta tarde pues queremos concentrarnos en lo más importante y le vamos a proveer a ustedes esa ayudita para que ustedes puedan también trabajar su propio plan de contingencia. Es bien importante que nosotros tengamos estos números de teléfonos de estas entidades del gobierno en caso de una emergencia, que son los que nos van a brindar esa primera ayuda. Obviamente, pues tenemos al 911, tenemos a las oficinas de zonas operacionales del negociado estatal para el manejo de emergencias y administración de desastres, el cuartel local del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la oficina local del Cuerpo de Emergencias Médicas, la oficina municipal para el manejo de emergencias, cuartel local de la policía y el departamento de salud. Yo siempre recomiendo que todos estos números de teléfono los tengamos impresos en un papel que sea bastante legible, todos esos números de teléfono y que estén en un lugar accesible y que la gente los pueda ver, porque en caso de una emergencia no perdamos tiempo buscando esa información, ¿no? Que si la tenemos en un lugar visible, con esos números de teléfono, cogemos rapidito el celular y hacemos nuestra llamada. No nos cuesta nada hacer esto en un papelito, imprimirlo y pegarlo a la pared. Y pues en caso de una emergencia, esto nos va a ayudar mucho el tenerlo accesible. Aquí vamos a hablar un poquito sobre las acciones que podemos tomar al comienzo de lo que es la temporada de huracanes. Sabemos que ya pasamos nuestro primer sustito esta semana con ese fenómeno atmosférico que pasó al sur de Puerto Rico. Pues ya se supone que para este tiempo ustedes como entidades en el cuidado infantil ya tengan esos programas esos protocolos para lo que son la temporada de huracanes. No tan solo la temporada de huracanes, siempre tenemos que estar al día con todo esto, porque no tan solo los huracanes. Aquí en Puerto Rico pasa una vaguada y nos inundó en menos nada los cascos urbanos o todas las zonas inundables, que pues no tan solo tiene que ser por temporada de huracanes, tenemos que estar preparados todo el año. Algunas de las acciones que podemos tomar, ¿verdad? Es inspeccionar las instalaciones y sus alrededores para tomar acción en todo aquello que necesite una reparación o que pueda representar un riesgo para la vida y la propiedad. Debemos de eliminar los escombros y basura o materiales que puedan ser arrastrados por el viento o por las corrientes de agua. Coordinar con la Autoridad de Energía Eléctrica o de Telefonía para que procedan con el desganche o corte de ramas de árboles que pudieran afectar las líneas eléctricas. Debemos de revisar que los botiquines de primeros auxilios tengan todos los medicamentos y equipos necesarios. Mantener un buen inventario de acuerdo a los materiales, herramientas y equipos necesarios para enfrentar una situación de emergencia. Revisar la lista de personas que laboran en los grupos de trabajo. Orientar al personal sobre este plan de emergencia. Determinar si es necesario utilizar paneles protectores para asegurar áreas vulnerables en nuestra estructura. Identificar lugares susceptibles a inundaciones y gestionar las medidas de mitigación necesarias como lo son la limpieza de los desagües, subir del suelo equipos, muebles y materiales, llevar equipos importantes a otro lugar que sea más seguro y recoger los escombros. Que estos son algunos de los tips que podemos tener para, pues, en caso de huracán. En el caso de lo que son los preparativos ante un terremoto, inspeccionar la estructura para detectar posibles problemas existentes como grietas en columnas y vigas de soporte para así corregirlas.
Los centros de cuidado que están en el área sur, parte del oeste y del este, sabemos que hemos estado pasando esos sustitos con los temblores, pues ya es tiempo de que nosotros hayamos identificado esos posibles problemas estructurales que hayamos tenido en nuestras casas o en nuestros negocios, para pues ya haberlos corregido. Ubicar el mobiliario de manera que permanezca estable durante un terremoto. Colocar tornillos, anaqueles, estantes en las paredes. Sabemos que en los centros de cuidado trabajamos mucho con lo que son los anaqueles y los mobiliarios para guardar materiales. Pues, debemos de todos esos objetos colocarle los tornillos y anclarlos bien a la pared para que pues, en caso de un temblor pues no se caigan. Y pues ahí podemos evitar pues muchos accidentes. Situar los objetos pesados en las tablillas más bajas. No se me mueve. Mantener en todo momento las puertas de los gabinetes y armarios cerrados de manera que su contenido no se caiga durante el movimiento telúrico. Aquí les recomendamos poner esos pinchecitos de seguridad a cada una de esas puertas para evitar que en caso de un movimiento pues se puedan abrir. Revisar que los botiquines, ¿verdad? Pues tengan todos sus medicamentos y equipos necesarios. Evitar que los líquidos inflamables, pinturas o productos de limpieza pues, deben de estar almacenados en un lugar apropiado. Y asegurar que los enseres en sus ruedas tengan su seguro. No dejarlos sin su seguro porque en caso de un movimiento pues van a rodar. Mantener un inventario de materiales y herramientas y equipos necesarios para enfrentar situaciones de emergencia. Preparar y revisar listas de personas que trabajan en las brigadas de emergencia. Y establecer un comité de seguridad sísmico donde se determinen los grupos que se van a encargar de la búsqueda, rescate y primeros auxilios. Si en esta parte existe un plan que el manejo de emergencia está dando, que es la certificación de CERT, que ellos pueden, si ustedes tienen la oportunidad y que sus empleados se certifiquen en ese programa, es muy bueno porque nos enseña a cómo nosotros, en caso de una emergencia, nosotros sabemos que los primeros respondedores somos nosotros. En caso de un temblor, no podemos esperar que las agencias gubernamentales vengan a ayudarnos, porque son muchas personas las que van a estar necesitando esa ayuda. Pues, si nosotros tenemos personal adiestrado para realizar esa búsqueda, rescate y dar esos primeros auxilios, pues ya tenemos una ventaja, ¿verdad? Pues entonces este programa de CERT, Community Emergency Response Plan, se da gratuitamente y te adiestra a los empleados a todo lo que es búsqueda, cómo hacer ese primer triage, la manera correcta para entrar y socorrer a las personas que estén adentro. Es una certificación muy buena y les recomiendo, ¿verdad? Que si pueden hacer los ajustes con el manejo de emergencia de su pueblo y puedan adiestrarse, es una muy buena herramienta que ustedes les pueden proveer a sus empleados y que es de gran ayuda para su negocio y también es de gran ayuda pues para nosotros en nuestros hogares también, pues que no estemos en el trabajo y nos ocurra un terremoto en nuestros hogares, pues sabemos cómo vamos a manejar esa situación y cómo vamos a hacer esa búsqueda y rescate. Importante, volvemos a realizar simulacros y ver los errores que se están cometiendo. Identificar que los lugares son más seguros para resguardarse o que sirvan como puntos de encuentro y preparar un plan de desalojo. Es importante que ustedes tengan esos mapitas de desalojo en su centro para que pues, sepamos cómo vamos a trabajar o cómo vamos a trabajar y salir de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontremos en el centro. Aquí, ahora, les voy a hablar un poquito sobre las medidas que podemos realizar para mitigar lo que son los incendios.
¿verdad? Los requerimientos de la norma del 29 CFR 1910, la parte 157, son aplicables a la colocación, uso, mantenimiento y pruebas de extintores, fuegos portátiles que se proveen para el uso de los empleados. Esos extintores siempre tienen que estar accesibles a los empleados a no menos de una distancia de 75 pies. Siempre tienen que estar libres de obstáculos y con sus revisiones anuales al día. Los extintores portátiles contra incendios deben ser seleccionados y distribuidos basados, ¿verdad?, en las clases de fuego anticipados en el lugar del trabajo y en el tamaño y grado de riesgo que pudieran afectar su uso. En el caso de los centros de cuidado infantil, pues obviamente tenemos que tener el tipo A y B. Y si tenemos cocina también en nuestros centros de cuidado, pues tiene que tener un tipo K, que son para las grasas, también en el área de lo que es la cocina. Pues cómo podemos evitar que comience un fuego, pues nuestras áreas de trabajo deben de estar libres de basuras y escombros, como podemos ver en la foto. Debemos de tener un área completamente organizada y despejada. Lo que son los líquidos inflamables, pues deben de estar en envases a prueba de goteo. Si utilizamos paños pues, grasosos, lo que es en el área de la cocina, puede hacer una buena disposición de ellos. Si mantener los líquidos inflamables lejos de fuentes que puedan generar chispas. Utilice los líquidos inflamables solo en áreas ventiladas. Los pasillos de desalojo tienen que estar siempre libres de obstáculos. También mantener el aislamiento de los cordones eléctricos. Si tenemos alguna extensión que está dañada, pues mira, no vayamos a arreglarla con el tape negro, vamos a cambiarla, porque pues nosotros arreglarla con tape negro pues, es una violación a las leyes de lo que es el área de salud y seguridad ocupacional. Si ustedes reciben una visita de OSHA a sus centros y ellos ven que están utilizando extensiones con cables que están peladitos y se le puso tape negro, pues eso es una violación grande para la reglamentación. Inspeccione cualquier herramienta o equipo eléctrico que tenga un olor extraño. Si percibimos que hay como un olor a quemadito, pues mira, vamos a revisar ese equipo y si hay que reemplazarlo, pues debemos de realizar, pues hacer ese cambio lo antes posible. Vamos a evitar también sobrecargar lo que son las tomas eléctricas o los multiplot. Y si tenemos áreas que generan calor, pues colocar controladores de temperatura y verificar que las instalaciones eléctricas siempre estén bien. Como si estamos bregando con niños, pues mira, esos enchufes que tengan sus tapas de seguridad para evitar que los niños también por curiosidad entren algún objeto dentro de la toma eléctrica y pueda ocurrir un accidente. Nosotros, uno de los servicios que brindamos en el Puerto Rico es BTDC, ¿verdad? Nosotros podemos ir a sus facilidades y realizar una evaluación para corroborar de que ustedes estén en cumplimiento con las reglamentaciones tanto federales como estatales. Nosotros vamos, realizamos una inspección, vemos las irregularidades que tiene y le hacemos un informe donde presentamos la irregularidad y la recomendación que damos es para mejorar la misma. Y una de las áreas que tenemos bien en cuenta es esta parte de lo que es la seguridad eléctrica. Ahora les voy a hablar un poquito sobre el plan de contingencia en la compañía. En Puerto Rico es BTDC. Podemos obtener un plan de contingencia que lo podemos encontrar en nuestra página. Le voy a enseñar ahora, voy a salir un momentito de la presentación para entonces entrar a la página. En nuestra página, pueden acceder a nuestra página prsbtdc.org y vamos a ir a la pestañita de aquí arriba que dice servicio. En esta pestañita nos va a llevar a esta otra selección y aquí en esta parte podemos seleccionar lo que es el plan de contingencia.
En nuestro plan de contingencia es un plan bastante general. Como le dije, cada plan se tiene que adaptar de acuerdo a los riesgos y necesidades que cada uno tenga. Pero básicamente este plan es uno bastante general que nos da aquí 10 recomendaciones de todo tipo de plan de continuidad. Aquí usted va a llenar una información general de su empresa. También aquí tenemos para añadir los objetivos del plan de contingencia, que por ejemplo es retener el 95% de los clientes. En esta área vamos a colocar los productos y servicios críticos del negocio. Nos da para hablar sobre los productos o servicios que pretenden ofrecer durante la emergencia. Aquí analizamos más o menos si estamos cerca de la costa, zona inundable, a lo que podemos estar propensos, huracanes, tsunamis, inundaciones, terremotos, fuego, etcétera. Los servicios básicos con mayor frecuencia que se pueden afectar. Nos da unos ejemplos de lo que podemos hacer para mitigar el impacto, tener tormenteras, plantas eléctricas, cisternas, etcétera. Las comunicaciones, aquí se va a describir cómo se manejarán las comunicaciones durante la emergencia. Ves que es como un llena, por decirlo así, un llena blanco, es bastante fácil. En esta parte el manejo de documentos importantes y archivos, que también más adelante nuestra compañera Sonia va a estar hablándolo. Voy un poquito rapidito porque, como le dije, es mucho material. También tenemos un plan operacional de emergencia para facilidades del cuidado infantil de Puerto Rico dentro de lo que es la plataforma del Departamento de la Familia. Este plan es mucho más abarcador porque va más enfocado a lo que es el cuidado infantil. Es un plan que tiene 80 páginas y también es para que usted llene su información. Básicamente es un resumen. Aquí el registro de cambio, adiestramientos tomados al personal, la fecha, los puestos, los temas y por quién fue ofrecido. Quiero llegar a una partecita, déjenme darle más para abajo. Aquí pues, nos da cómo hacer ese organigrama de las personas encargadas que van a estar de acuerdo al trabajo que se le asigne en caso de una emergencia. Y también, vamos para acá, permítame un momentito, que entonces aquí nos va a hablar sobre los planes que tenemos que hacer de acuerdo al tipo de emergencia que vayamos a tener. Permítame, por favor. Como le dije, es un documento bastante extenso. ¿Ve? En caso de terremotos, ¿qué vamos a realizar? En caso de un accidente de autobús, si hay un apagón eléctrico, cuál es el protocolo de un desalojo, de lo que es un calor extremo también, que es una de las cosas que debemos de tener en cuenta en caso de fuego, en caso de inundaciones, si es una fuga de gas, materiales peligrosos, huracanes, si hay pues un intruso, una persona ajena a nuestra comunidad, un cierre de emergencia, un niño desaparecido, un secuestro, el procedimiento de reunificación familiar y los protocolos en caso de fenómenos atmosféricos. ¿Ves? Este plan es bastante extenso y se enfoca en identificar esos riesgos que son más relacionados a lo que es el área del cuidado de niños. También tenemos otra paginita web que es ready.gov, que también aquí lo pueden seleccionar en el idioma español. Y aquí también ellos en la pestañita de hagan un plan también nos da un ejemplo de cómo realizar ese plan de contingencia. Ves que tenemos aquí tres opciones que nos pueden ayudar a realizar ese buen plan de contingencia. Ok, vamos aquí. Importante también que tengamos nuestras mochilas de emergencia. Estas mochilas deben de estar en
en un lugar seguro, debemos de tener varias mochilas identificadas en diferentes lugares, quizás una dentro de nuestras facilidades, que sepamos que es un lugar que si ocurre un temblor, pues no se va a ver afectado. Podemos tener también algunas fuera en alguno de los carros o en alguna covacha que tengamos afuera de nuestras facilidades, pues debemos de tener diferentes mochilas en diferentes partes, pues en que en caso de que ocurra una emergencia, pues tengamos aquí documentos importantes, radios con pila, cuchillos multiuso, linternas y silbatos, mantas y ropa de abrigo, utensilios de aseo, alimentos no perecederos, aguas embotelladas y un botiquín de primeros auxilios, que básicamente los elementos más básicos que se requieren para estas mochilas. Como le dije, pues deben de estar colocadas en lugares seguros y accesibles para acceder a ellas en caso de una emergencia. Pues básicamente hasta aquí lo que es la parte de lo que son los planes de contingencia. Ya si tienen algunas preguntas, pues al final de la presentación, cuando termine nuestra compañera Sonia Maldonado, pues las estaremos realizando. Quiero dejarles saber que en el Puerto Rico SBTDC esta servidora está disponible para ayudarlos a realizar esos planes de contingencia. Es un servicio libre de costo, ya que trabajamos bajo fondos de SBA. Así que pues estamos disponibles para ayudarlos a ustedes a realizar esos planes. Ahora pues los dejo con mi compañera Sonia Maldonado, que va a estar hablándoles sobre lo que es la planificación financiera para la continuidad de los servicios. Adelante, Sonia. Gracias, Keila. Así que continuamos, ¿verdad? Con esta preparación y como parte de la preparación sabemos, ¿verdad? Que la preparación y la planificación financiera es una de suma importancia, ¿verdad? Porque vamos pensando en cómo reaccionar quizás ante esa emergencia o quizás pensando en el desastre, ¿verdad? Así que, ¿qué importancia y qué beneficios tenemos de planificar financieramente para que los servicios puedan continuar, ¿verdad? Y nuestra compañera nos está mencionando las diferentes emergencias que podemos tener como dueños de negocio y las diferentes desastres naturales, ¿verdad? Y ambientales que podemos tener. Ahora, qué importante es que nosotros podamos planificar de forma financiera dentro de ese plan de contingencia o plan de emergencia que estamos preparando. Y es importante planificar financieramente porque nos da en términos monetarios, ¿verdad? ¿Qué hacer antes, durante y después de una emergencia? También nos ayuda financieramente identificar cuáles son esos peligros y esas emergencias que podemos tener. Y a base de esas emergencias y esos peligros que ya anteriormente usted ya ha ido identificando, ¿verdad? Que Keila se los fue mencionando, ¿verdad? No solamente pensamos en plan de contingencia para cuando viene o el terremoto o el huracán, que es lo que estamos quizás acostumbrados, sino que puedan ustedes identificar otras emergencias y otros peligros, ¿verdad? Y cómo vamos a enfrentar eso, ¿verdad? Con los fondos, con el dinero que tenemos disponible. También se nos hace importante, ¿verdad? Aprender qué hacer ante cada uno de esos peligros. El plan financiero también nos ayuda, ¿verdad? Y se nos hace importante porque podemos identificar en términos del personal, el entorno, el espacio, el sistema, la estructura y los servicios que estamos ofreciendo. Identificar las entidades gubernamentales y comunitarias. Es importante también, ¿verdad? Y dentro de la importancia y los beneficios que tenemos dentro de la planificación es que nos ayuda a reducir las pérdidas económicas. Y ahí hago un detente y ustedes como dueños de centros de cuidado sabemos que esas pérdidas económicas en la emergencia no solamente ante los terremotos, los huracanes, sino que en la pandemia, ¿verdad? Esas pérdidas económicas fueron significativas por el tiempo que estuvo cerrado el centro de cuidado, ¿verdad?
y aunque tuvimos unos momentos y en donde ustedes continuaron las operaciones de forma remota, pero sabemos, ¿verdad?, que las circunstancias de centro de cuidado o quizás, ¿verdad?, algunos tenían algún grado preescolar, pero los que están en el área de infantes, pues simplemente esos infantes se quedaron en las casas, así que esa reducción de las pérdidas económicas, pues vamos a ir viendo, ¿verdad?, de cómo nosotros dentro de ese plan de contingencia nos podemos ir preparando para poder reducirlo, ¿verdad? Ese es uno de nuestros mayores beneficios a la hora de planificar. También el beneficio, ¿verdad?, de ese plan de contingencia es que usted pueda crear un fondo económico, ¿verdad? Guardar esa cantidad de dinero, no solamente pensando en el término individual, ¿verdad? Quizás individual decimos o aprendimos a tener un efectivo antes de una emergencia, de un desastre natural, sino que también a nivel de negocio es importante contar con ese fondo o esa reserva económica de emergencia. También entre los beneficios tenemos que el plan de contingencia se nos vuelve una guía para retomar las actividades comerciales luego de un desastre. Protección de los activos, ¿verdad? Y esa parte de los activos lo vamos a ver en detalle, y limitar esos daños a la propiedad, ¿verdad? Son entre algunos de esos beneficios que tenemos a la hora de nosotros poder planificar y llevar a cabo esa redacción de ese plan. Cuando vamos a preparar nuestro plan de contingencia, y ahora dirigiéndome más específicamente a la parte económica, ¿verdad?, es que esa evaluación en términos de la interrupción de servicio, ¿okay? Y la interrupción de servicio la vemos en dos áreas, ¿verdad? Que esa interrupción de servicio por ese desastre o por esa emergencia nos lleva a considerar una pérdida económica a nivel de ingresos y quizás a unas pérdidas mayores, a unos gastos mayores que no habíamos contemplado o unos gastos que no tenemos todo el tiempo en nuestro negocio. En términos de ingresos, piense usted de acuerdo a la emergencia que pueda tener el centro, cuántos días de operaciones voy a estar fuera. Así que mientras más días estoy fuera de operación, menos ingresos voy a tener. Las visitas de los clientes, ¿verdad? Esos clientes, y en el caso, ¿verdad?, lo digo genérico cliente, pero hablamos de los niños, ¿verdad? Los niños, ¿cuántos días de operación están con nosotros, ¿verdad?, a base de esa emergencia? Si vamos de acuerdo a la emergencia que tenemos, si vamos a trabajar 4 horas, si vamos a estar 8 horas. ¿Por qué? Porque quiero llevarlos a que las emergencias no necesariamente son un terremoto o un huracán. Quizás la emergencia es que nos quedamos sin agua. Hay sectores que han estado sin agua 2 semanas y no por eso voy a dejar de operar. Quizás lo que tengo es que operar 4 horas nada más. Así que esos niños, ¿cuántas horas van a estar, ¿verdad? ¿Cómo se va a afectar esos ingresos en términos de cuántas veces esos niños van a estar en nuestro centro, ¿verdad? Esta disponibilidad de servicio, y cuando nosotros le ponemos precio al servicio que ustedes ofrecen, ¿verdad?, al servicio que están ofreciendo de cuidado de niños, esa disponibilidad, ¿verdad? Los padres o los custodios de esos niños quieren pagar a base de la disponibilidad, ¿verdad? Si yo siento que mi niño no está recibiendo los servicios, ¿por qué lo voy a pagar? Así que considere usted, ¿verdad?, esa disponibilidad de servicio versus a cuánto es el ingreso que estoy recibiendo a base de esos servicios que estoy haciendo, ¿verdad? Determine también en los ingresos esa pérdida posible de suplidores. Y en suplidores, en el centro de cuidado, piensa usted que sus suplidores pudieran ser quienes le suplen el gas licuado, quienes suplen la energía eléctrica alternativa quizás, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes como parte de esos planes de contingencia han adquirido
generadores, ¿verdad? Ya sea de diésel, ya sea de gasolina. Así que piense usted en el suplidor. Si ya usted tiene identificado qué suplidor le va a traer el diésel, qué suplidor le trae la gasolina, y piense en que ese suplidor también tuvo la misma emergencia que usted o está afectado de igual manera. Así que piense también en esa posibilidad de que pierde ese suplidor, así que hay que cambiar ese suplidor. Piense en la pérdida de ingreso por ley de cierre, ¿verdad? Y cuando hablamos de ley de cierre, no me refiero a la ley de feriados, sino porque haya alguna situación en donde los entes gubernamentales, ¿verdad?, nos obligan, ¿verdad?, o nos imponen que hay que cerrar el centro por X emergencia. En esa evaluación de la interrupción de servicio, tome en consideración los gastos, ¿verdad? Y estos son gastos que no necesariamente entran en la línea de la operación diaria, sino que son gastos relacionados a la emergencia que usted tuvo, como puede ser el reemplazo de inventario o materiales, ¿verdad? Ocurre una inundación y todos los materiales que tenía usted en el centro se dañaron, se mojaron, hubo un incendio, se dañaron. Así que ese gasto, ¿verdad?, de reemplazar ese inventario o esos materiales y esos equipos que tenía ahí. Tome en consideración, ¿verdad?, que en ese fondo monetario de emergencia también usted debe de tener en consideración una limpieza, ¿okay? Que no es la limpieza que usted usual hace a diario, ¿verdad? Porque esos gastos de limpieza ya usted los tiene contemplados, ya usted sabe cuánto va a gastar en detergentes, en limpiadores, en desinfectantes, pero cuando hay una emergencia hay un gasto adicional, que ese gasto adicional pudiera ser hasta contratar una empresa independiente a sus empleados o a los suplidores de limpieza que ya usted tiene en el centro, ¿verdad? Sino que hay que trabajar con unos externos porque la emergencia causó tal daño que usted necesita alguien adicional o una empresa adicional, así que ahí hay un gasto. Igual en las reparaciones, ¿verdad? Y cuando hablamos de reparaciones, hablamos de las reparaciones tanto de equipos como de estructura, ¿verdad? Y piense en equipos como pudiera ser las computadoras, pudieran ser enseres eléctricos, los aire acondicionados, la nevera, ¿verdad? Hay reparaciones que no necesariamente tienen que ver con la estructura solamente. Gastos médicos. ¿Y por qué gastos médicos? Porque no solamente a nivel, el gasto médico a nivel usted individual como dueño del negocio, sino gastos médicos que pudiera incurrir el centro de cuidado, ya sea porque la emergencia afectó a tanto a los niños como a los empleados y hay un gasto médico que usted se hace responsable quizás, ¿verdad? Y gastos legales, porque las diferentes situaciones, ¿verdad?, pudieran incurrir en que usted necesite algún tipo de consulta o asistencia legal para saber cómo proceder durante esa emergencia. Debe haber unas consideraciones cuando vamos a desarrollar ese plan financiero para la continuidad de los servicios, y es que dentro de esas consideraciones de ese plan financiero, considere usted en hacer copias de seguridad de los sistemas de computadora de forma frecuente. Decida usted cómo se va a comunicar con esos empleados, clientes, suplidores, ¿verdad? Utilice celulares, comunicadores portátiles o otros dispositivos, ¿verdad?, que no dependan necesariamente de la electricidad como refuerzo para su sistema de telecomunicaciones. Esta parte de la comunicación, ¿verdad?, nos hace importante porque no solamente es la comunicación interna, ¿verdad?, no solamente es como usted como dueño de negocio se está comunicando con sus empleados, ¿verdad?, sino también cómo se está comunicando con los padres, con los custodios, con los entes gubernamentales, con los suplidores, ¿verdad? Establecer cómo se va a comunicar con ellos, y eso puede llevarlo a usted a tener un gasto, ¿verdad? Porque quizás usted depende de un celular y cuando piensa en cómo se va a comunicar, pues va a entrar en un gasto de adquirir quizás un equipo de comunicación, ¿verdad?,
que tenga que ver con teléfonos satelitales, otros dispositivos, ¿verdad? Que usted pudiera encontrar y que son parte, ¿verdad?, de esa evaluación y recuperación en los daños que usted pueda tener. Sobre todo recopile y construya, ¿verdad?, un equipo de suministros para desastres. Tome en consideración, ¿verdad?, que usted tiene sus clientes, ¿verdad?, por darle el nombre en términos de negocio, pero sus niños, ¿verdad?, necesitan unos suministros en caso de desastre, y considere, ¿verdad?, que usted tiene que entrar en unos gastos adicionales quizás para poder almacenar cierta cantidad de equipo o materiales para esos niños y sus empleados, ¿verdad? En lo que puede solucionar, lo que el custodio llega, ¿verdad? Y eso pues son consideraciones que debemos de tomar en cuenta cuando estamos en esa redacción, ¿verdad? Ese espacio adicional de almacén, ¿verdad? Quizás de almacén para guardar esos suministros para el desastre. Considere también añadir información sobre la comunidad. Muchos de los centros de cuidado están en áreas residenciales, están en áreas quizás de leve área comercial, ¿verdad? Así que tome en consideración cómo su comunidad, cómo sus alrededores, cómo los otros negocios, ¿verdad? Si tienen un plan comunitario, ¿verdad? Cómo usted se puede comunicar con su entorno comercial, cómo alrededor de usted están preparándose también para enfrentar esas emergencias. Y en esa parte, pues yo los exhorto y la recomendación es que ese entorno comercial se puedan comunicar, se puedan reunir, al igual que muchos de nosotros, ¿verdad? En los desastres mayores que hemos tenido, tanto en la pandemia, en el huracán, en los terremotos, ¿a dónde recurrimos? Al vecino de al lado. Tuvimos muchas historias en donde no se conocían los vecinos residenciales, y en los negocios pasa de igual manera. Hay vecinos comerciales que no se conocen. Así que ahí considere a sus vecinos, ¿verdad? El de al frente, el de al lado, esa comunidad y ese entorno empresarial, a conocerse, a compartir y a desarrollar un plan comunitario, ¿verdad? Esto no solamente en las residencias, sino también en ese entorno adicional. Identifique esos sistemas de advertencia, tanto comunitarios y rutas de evacuación, y eso nos puede llevar a dinero, ¿verdad? Estas recomendaciones y estas consideraciones lo traemos dentro del plan financiero porque estas consideraciones nos llevan a dinero, ¿verdad? ¿Con cuánto dinero usted cuenta para poder enfrentar esas emergencias? Y no solamente enfrentar la emergencia, sino, como mencionaba yo al principio, que es importante el antes, el durante y el después. Y en la medida en que nos vamos preparando económicamente para eso, nos sentimos más tranquilos en la continuidad y recuperación de nuestro negocio. Considere también dentro de ese plan financiero un registro detallado de los activos, ¿verdad? Dentro de los activos, ¿verdad? Esos equipos, esos materiales, y lleve un registro a nivel de qué año. Mire, muchos centros de cuidado tienen computadoras, tienen televisores, tienen neveras, estufas. Esos equipos, tome fotos, tenga un registro detallado del año en que lo compró, el modelo que era esto, manténgalo con fotos, ¿verdad? Archivos. A veces dicen, no, es que tenía una computadora, ¿y qué marca era la computadora? No me acuerdo, yo no me acuerdo si tenía garantía. Así que esas cosas en una emergencia se nos olvida. Estamos nerviosos y no sabemos cómo y recordar cuántos televisores era que tenía, en dónde era que estaba el televisor y todos esos equipos. Así que lleve un registro detallado de esos activos que usted tiene dentro del centro de cuidado. Utilice una memoria externa,
y estaba, ¿verdad?, muy de moda y de moda, actualizado, y muchas de las recomendaciones es que utilicemos la nube, pero también hemos aprendido que dentro de la emergencia, la nube no funciona cuando tenemos el internet y cuando tenemos energía eléctrica, pero cuando las dos nos están fallando, ¿qué otros recursos yo tengo? Así que considere tener una memoria externa, ¿verdad? Y hablábamos antes, teníamos los USB, teníamos los discos duros externos, pero también los impresos, ¿verdad? Y trate entonces de tener guardado en diferentes lugares. ¿Okay? Mucho de las historias en la emergencia es que hubo una inundación, hubo un fuego y en el archivo del negocio era donde estaban guardados todos los discos externos, ¿verdad? Así que guarden un lugar diferente a su negocio esa información para poder continuar con el negocio. Así que, ¿qué recomendaciones tenemos a la hora de establecernos y de establecer ese plan financiero? Mantenga un fondo de emergencia y ese fondo de emergencia, ¿verdad? Todas estas consideraciones que hemos discutido es lo que debe de tomar en cuenta de cuánto es y cuánto guardo. ¿Cómo usted va a identificar cuánto dinero es suficiente tener en el fondo de emergencia, ¿verdad? Por eso es que es importante que usted evalúe cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos recurrentes. Y a base de esos gastos recurrentes puede usted tener un estimado de cuánto es el fondo de emergencia, pero también piense, ¿verdad?, en esos otros imprevistos de gastos que usted puede tener como parte de la emergencia y esa falta de ingresos que mencionaba hace unos cuantos slides atrás. Así que esto es importante que usted pueda mantener y revisar el estado financiero histórico. Y aquí entramos un poquito más en el detalle que ¿verdad? Muchos negocios se mantienen en la parte operacional, ¿verdad? La finalidad y lo primordial para ustedes es el cuidado de los niños. Y está usted en el día a día en donde ese cuidado del niño sea de forma excelente en cumplimiento con las regulaciones federales y estatales y olvida un poco lo que es la parte gerencial del negocio. Así que muchas veces depende de ustedes, dependen de que el contable tiene mis planillas, el contable tiene mis estados financieros, el contable, y usted olvida por completo también mantener usted un control de esa información. Y está correcto que su contable tenga la información, pero mantenga usted en un archivo independiente también esos estados financieros. Observe y aprenda con su contable, ¿verdad? Cómo leerlos, cómo revisarlos, cómo entender esa información financiera que usted tiene en años anteriores, ¿verdad? Y estos ejemplos de los últimos 5, 6, 7 años le llevan a usted a poder entender, ¿verdad? Esa pérdida de ingreso que usted ha tenido en las diferentes situaciones y cuando el negocio, cuando ha trabajado a capacidad, y usted va a poder comparar esa información histórica, ¿verdad? Cuando usted ha tenido los ingresos, cuando el negocio no ha pasado ninguna emergencia y cuando compararlo con los ingresos que usted tiene cuando la situación ha sido en situaciones de emergencia, de falta de electricidad, en falta de agua, en la pandemia, ¿verdad? Y en estas situaciones. Así que pueda usted determinar también esa capacidad financiera del negocio para poder solicitar crédito. Así que a nivel individual, usted como dueño de negocio es importante que pueda mantener esa parte de lo que es la capacidad financiera, ¿verdad? Y saber hasta dónde quizás fuera el caso poder solicitar crédito. También entonces recopile información contable y mantenga esa información contable al día. Cuando hablamos al día es que usted, ¿verdad? En su responsabilidad con los niños y sus custodios, está en el día a día del negocio, pues quizás una vez al año es que se sienta y
y busca cuáles son los recibos y tengo que llenar las planillas, tengo que completar las planillas de contribución sobre ingresos. Así que en ese momento es que usted se sienta y busca todos los recibos del año. Así que en esa parte la recomendación es que usted haga eso de forma más recurrente y de ser posible, ¿verdad? De forma mensual, que pueda ir recopilando porque no sabemos cuándo ocurre la emergencia, ¿verdad? Hay ocasiones que la emergencia ocurre por una tormenta, por un huracán. Estamos en septiembre, que es el mes, ¿verdad?, mayor de esa ocurrencia, y han pasado ya 8 o 9 meses de operación y llega septiembre, llega el desastre y usted no tiene la información financiera al día porque está esperando a finalizar a diciembre para poder recopilarla. Y entonces llega el momento del desastre y entonces no tenemos la información. Así que esa información contable, manténgala al día, trabajándola de mes a mes y que su contable, ¿verdad? Y nosotros también en el SBDC podemos ayudarle a cómo ir recopilando y cómo almacenar esa información de mes a mes. Prepare mensualmente la reconciliación bancaria. Cuando llegan los estados bancarios, lo guardamos porque eso es para el contable y ni siquiera los miramos y aprendemos sobre eso. Así que trabaje con esa reconciliación bancaria. Asegúrese que la información que está en el banco, ¿verdad? Y en ese estado bancario le pertenece a usted, que los ingresos y los gastos están reflejados, ¿verdad? Esos depósitos están ahí, que esas transferencias electrónicas que usted hizo o los cheques, ¿verdad? Si están en ese tiempo, pues que también usted los pueda tener. Sobre todo, cumpla con las responsabilidades contributivas. Y con las responsabilidades contributivas nos referimos, ¿verdad?, a esas planillas de contribución sobre ingresos en Hacienda, el IRS, el CRIM, ¿verdad? Y tenemos todas estas planillas y estas responsabilidades y ahí entramos, ¿verdad? Entramos con el Fondo de Seguro del Estado. ¿Por qué? Porque en ocasiones han llegado ayudas y asistencias económicas de tanto federales como estatales, en donde el negocio tiene que estar al día en esas responsabilidades contributivas. Y el que usted no haya cumplido con las planillas o con los pagos, lo exime entonces, lo excluye de usted poderse beneficiar de esos incentivos. Así que esa, ¿verdad?, también es importante porque entonces su fondo económico, ese fondo de emergencia, esa inversión de dinero que usted tiene que hacer para continuar negocio se vuelve mayor porque al no cumplir con las responsabilidades contributivas, pues quizás eso le impide acceder a fondos de emergencia, ¿verdad? Realice dentro de ese listado de ingresos y gastos, ¿verdad? Haga un listado de clientes y suplidores. Y cuando hablo aquí de clientes, ¿verdad?, le aclaro nuevamente que cuando clientes, pues nos referimos, ¿verdad?, a esos padres o custodios de los menores. Mantenga un listado de la información de contacto, ¿verdad?, de esos padres y custodios, de los suplidores, de los diferentes suplidores que tenga su negocio en términos, ¿verdad? No solamente los de energía, tiene energía eléctrica, tiene agua, tiene el que fumiga, tiene el que quizás una vez al mes viene a limpiar el patio, pero todas esas personas y entes separados a sus empleados que le ofrecen algún tipo de servicio, ¿verdad? Entramos a la nómina. Mire, el listado de la nómina es importante porque durante una emergencia queremos estar claros con poder cumplir con nuestros empleados, ¿verdad? Tenga una nómina preparada no solamente de forma digital, sino que mantenga una nómina impresa con la información, ¿verdad?, de ese empleado, y considere con su institución financiera, su institución bancaria, que si usted tiene un sistema de depósito directo, pero ocurriera alguna emergencia,
de qué forma alterna usted le pueda pagar también a ese empleado, ¿verdad? Esto, pues si no hay luz y usted le depositó, quiere hacer un depósito electrónico, pues eso no va a poder pasar. Así que, ¿cómo logro realizar esos pagos a esos empleados, ¿verdad? O a esos contratistas? Así que esa información con la nómina también es importante. En términos de contratos, considere mantener al día sus contratos de alquiler. Si usted está en un lugar, su local, su oficina, su negocio, está en un local alquilado, mantenga ese contrato al día. En ocasiones vemos que el contrato, pues lo hacemos por 5 años, ya pasaron esos 5 años y se presume pues que continuamos bajo los mismos términos. Pero es importante para propósitos de los seguros, para los propósitos de reclamaciones con las agencias gubernamentales, que ese contrato de alquiler esté al día. Al igual en el contrato de alquiler, los contratos con sus suplidores y contratos con los servicios profesionales que usted tenga en el centro de cuidado. Mantenga un listado del inventario, de los materiales, ¿verdad? La información de las cuentas bancarias, ¿okay? Tenga un acceso alterno a esas cuentas bancarias. Y cuando hablamos de información de cuentas bancarias, asegúrese de tener el número de cuenta, el número de ruta y tránsito. Mantenga al día a las personas que firman en esa cuenta, las personas autorizadas. Considere la posibilidad de tener un alterno para la firma en la cuenta bancaria también. En el desarrollo de ese plan financiero, considere en los activos, considere cuáles son los balances de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Y estas cuentas por cobrar son aquellos, ¿verdad? En este caso, padres o custodios. Mantenga una lista. Mire, tengo un plan de pago con X padre, ¿verdad? Que le sucede. Tienen un acuerdo especial porque alguno de los padres no tenía el dinero para cumplir con la mensualidad. Así que usted tiene pendiente esa cuenta por cobrar, ¿verdad? Pues mantenga un detalle de eso. Mantenga un detalle y una lista, ¿verdad? De con qué persona usted tiene pendiente, ¿verdad? Cobrarle dinero. Y de igual forma, ¿verdad? En los pasivos lo hacemos igual. O sea, mantenga ese listado de quién le debe qué, ¿verdad? Y cuándo llegaron a esos acuerdos para poder cobrar. Mantenga un listado de los equipos. Y en la parte de los equipos le mencionaba también que, ¿verdad? No solamente el año que le tire fotos, sino que mantenga ese listado en términos de las garantías que pudieran tener alguno de esos equipos y quizás la emergencia por la cual pasó ese equipo, ¿verdad? Pues tiene una garantía, así que es importante mantener esa información. Mantenga el detalle de las pólizas de seguros. Y en la póliza de seguro, considere, como decía Keila, que usted va a tener diferentes emergencias y diferentes desastres, ¿verdad? Contingencias que usted va a pasar. A base de eso, evalúe entonces cuál es el seguro que usted necesita, ¿verdad? Si usted necesita un seguro para la propiedad, si usted necesita un seguro para el equipo, para robo, vandalismo, interrupción de negocio, o sea, hay diferentes tipos de pólizas y las pólizas van a depender de cuál es el riesgo que usted pudiera tener. Y eso en términos monetarios le pudiera ayudar mucho porque en vez de quizás tener que reemplazar todo el inventario, pues esa póliza de seguro que usted compró para el inventario, para esos materiales, la póliza lo cubre, ¿verdad? Las pólizas de interrupción de negocio, pues le pueden ayudar a usted al pago de la nómina, al pago de utilidades. Así que usted considere cuáles son los riesgos que usted tiene, ¿verdad? Que tiene ese negocio, ¿verdad?
buscar esa vulnerabilidad que tiene el centro de cuidado y a base de eso establecer la póliza de seguro. Y aquí dentro de la póliza de seguro considere también lo que es la póliza del Fondo del Seguro del Estado. La póliza del Fondo del Seguro del Estado le cubre cuando usted tiene empleados en nómina. Si usted tiene un personal, que ese personal está por servicios profesionales, porque no es un personal que recurrentemente va al negocio o por el tipo de servicio que ofrece, usted lo tiene por servicios prestados, pues entiende usted que ese individuo, esa persona, ¿verdad?, que está por servicios profesionales también puede adquirir de forma individual una póliza del Fondo del Seguro del Estado, ¿verdad? Y eso pues también le va a ayudar a usted a que si ocurriera un accidente en el local, pues usted no tenga que incurrir en esos gastos médicos, ¿verdad? Sino que el Fondo del Seguro del Estado pudiera cubrirlos para usted, ¿verdad? Y también pues cubrirle, ¿verdad?, lo que pudieran ser, ¿verdad?, demandas y entrar en otros gastos. En términos de los pasivos, ¿verdad? Los pasivos son nuestras deudas. ¿Qué deudas nosotros tenemos? Así que conozca esas obligaciones. ¿Cuándo son las fechas límites de pago? ¿Cuál es el día en que se paga el préstamo? Si usted tiene línea de crédito, ¿cuándo es que le toca pagar? ¿Cuándo es el último día? ¿Cuánto es el pago mínimo? ¿Verdad? Esas entidades a las que usted le tiene que pagar, porque cuando entramos dentro de lo que es las solicitudes de financiamiento, pues son preguntas que estamos trabajando, ¿verdad? Así que en términos de las recomendaciones generales para la continuidad de negocio, ¿verdad?, de servicios, es desarrollar también prácticas para prevenir los ataques cibernéticos. Y esto lo hemos escuchado, ¿verdad?, de varios entes gubernamentales, lo hemos escuchado en términos también de entidades privadas, hospitales, en donde han ocurrido ataques cibernéticos. Así que aquí tenemos un site que tienen disponible, es un PDF en donde usted puede acceder y tiene una plantilla de cómo preparar ese plan de contingencia cuando hay un ataque cibernético. Y en términos generales, pues capacite a sus empleados, asegure sus redes informáticas, utilice software o programas antivirus y manténgalos actualizados, active la autenticación multifactorial, monitoree y administre las cuentas de los proveedores en la nube, asegure, proteja y copie los datos confidenciales. Sobre todo, pues determine también, ¿verdad?, la parte de la comunicación. ¿Qué medios de comunicación usted va a utilizar con los externos y con los internos? ¿Verdad? Y ahorita ya les mencionaba de diferentes dispositivos electrónicos para comunicarse, pero aquí pues les quiero dar un énfasis de cómo usted le va a decir a los externos, a las personas que no tienen que ver quizás con mi negocio, cómo nos vamos a comunicar. Si va a ser esto por una emisora de radio, si va a ser esto por alguna aplicación, ¿verdad? Tome en consideración eso. Designe un portavoz. ¿Quién puede dar comunicación sobre vamos a cerrar, vamos a abrir en este momento, cuál es la emergencia, quién se comunica quizás con los medios de radio, de prensa, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de emergencia, pues quizás son esas consideraciones de la comunicación. Y sobre todo revise y actualice ese plan de emergencia. Y dentro de, ¿verdad?, casi ya esto finalizando para entrar en las preguntas, considere usted el desarrollo y establecer un plan de sucesión como continuidad de servicio. Y esto es importante porque usted como dueño de negocio pudiera considerar, ¿verdad?, diferentes situaciones en donde usted no pueda estar al frente del negocio, como puede ser una enfermedad prolongada, ¿verdad? Y eso puede ser una emergencia también, ¿verdad?
el que el dueño o la persona principal del centro de cuidado tenga una enfermedad prolongada, tenga una situación de emergencia, que no puede estar al frente, así que debe de existir un plan de sucesión, ¿verdad? ¿Quién continúa el mando? ¿Quién continúa en la toma de decisión? Eso es importante para la continuidad también de negocio. Así que vamos a entrar un poquito ahora en las preguntas que tenemos, ¿verdad? Aquí está la información de contacto. Muy bien decía Cáceres, ¿verdad? Que tenemos mucha información en poco rato, así que esto se nos hace un poquito intenso, pero aquí está el contacto de cada uno de nosotros. Nosotros en el Puerto Rico SPTDC estamos a la orden en cualquiera de nuestros centros a través de toda la isla. Puede hacerlo utilizando el cuadro virtual 787-625-1515 para que usted pueda comunicarse, ¿verdad? Con nosotros también, ¿verdad? Así que eso se nos hace interesante. Así que vamos a ver qué pregunta tenemos por aquí. Así que, Keila, si tienes ahí también preguntitas, puedes ir. Por lo menos en el chat no veo aquí nada. Pero aprovecho la oportunidad, ¿verdad? Para dejarles saber que los servicios que estamos brindando en el área de salud y seguridad ocupacional, nosotros podemos ir a sus facilidades y hacer esas evaluaciones de riesgo. Podemos ayudarlos con el desarrollo del plan de contingencia. También, pues, como les mencioné, podemos visitar sus facilidades y realizar una evaluación para corroborar de que esté en cumplimiento con las reglamentaciones, ya sea de OSHA, del Departamento del Trabajo en Puerto Rico, de que estén en cumplimiento. Y lo que queremos con esto es, primeramente, salvaguardar las vidas de sus empleados y segundo, evitar que sean multados por las agencias tanto federales o estatales. También, pues, como les dije, con los planes de contingencia los podemos ayudar. Pues, entre otros servicios que estamos brindando, son servicios completamente gratuitos. Y pues debemos de aprovechar esta oportunidad que está brindando la compañía sobre, pues, estos servicios que son de gran ayuda para sus negocios. Sí, así que en esa línea, ¿verdad? Y reconocemos que ustedes como dueños de centro de cuidado, pues, ¿verdad? El Departamento de la Familia, los diferentes entes gubernamentales, pues están trabajando, ¿verdad? Fuertemente y exhortándolos a que puedan completar esos planes de contingencia, que estén al día haciendo esa evaluación, y estamos aquí disponibles para ustedes. Sabemos que tenemos personas registradas a través de toda la isla. Nosotros tenemos centros en San Germán, en Arecibo, en Barranquita, Ponce, Cagua, San Juan, Fajardo. Trabajamos a nivel de región. Keila se mueve a través de toda la isla, pero en cada uno de los centros tenemos personal que le pueden asistir a ustedes, no solamente en esta área de evaluar los riesgos, ¿verdad? Como lo hace Keila, sino que tenemos también consultores que le pueden ayudar como parte de ese plan financiero. Pues puede ser solicitar una línea de crédito, quizás evaluar, ¿verdad? Los gastos que usted ha tenido en los últimos años y hacer unas evaluaciones en términos financieros, ¿verdad? Y eso también completamente libre de costo, ¿verdad? Usted se comunica 787-625-1515, le van a contestar, y a base de la ubicación de su negocio, de su centro de cuidado, pues nosotros le asignamos, ¿verdad? Cuál es el centro que está más cerca de usted y los podemos visitar, o usted puede venir a nuestra oficina. También estamos utilizando los medios, ¿verdad? El teléfono, el Teams para comunicarnos, ¿verdad? Si algo bueno nos trajo estas últimas emergencias fue el poder ir trabajando con diferentes herramientas para comunicarnos con los clientes. Así que estamos para servirles. Así que dentro de ese plan financiero, ¿verdad? Y quizás aclarando un poquito esas dudas, es que usted económicamente
tenga la oportunidad de continuar la operación, que usted pueda reconocer dentro de sus capacidades económicas cómo continuar con el centro de cuidado. Sabemos que muchos centros de cuidado pues tuvieron dificultades para continuar las operaciones a base de estas últimas emergencias. Así que la intención de nosotros en el día de hoy es educarlos para que usted esté alerta, para que esté consciente de que tenemos diferentes tipos de emergencias y que debemos de prepararnos no solamente en la parte operacional como tocaba Keila, sino en la parte financiera como les mencionaba yo. Así que yo los exhorto a que utilicen nuestros servicios, a que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Para completar ese plan de contingencia. Tiene esas herramientas que les mencionaba Keila. Tenemos, ¿verdad?, herramientas y parte de la presentación, ¿verdad?, se basa en información que hemos obtenido de las diferentes agencias como son SBA, FEMA, la Cruz Roja, la Defensa Civil, SURI, el IRS. Tenemos, ¿verdad?, diferentes emergencias y cada una de estas agencias, usted cuando entra a los diferentes enlaces de estas entidades va a encontrar esa importancia de tener un plan de contingencia, ¿verdad?, de desarrollar ese plan de emergencia, de evaluar la vulnerabilidad de su negocio y cómo usted va a responder a eso, ¿verdad? Y vamos viendo cada vez más cómo en algunas situaciones un poquito más enfático, ¿verdad? A base de la industria donde está, como es la de cuidado de niños, ¿verdad? Que cada vez tenemos mayores exigencias por parte de los entes gubernamentales de cómo continuar negocios, ¿verdad? Así que yo los exhorto nuevamente, ¿verdad?, a que se comunique con nosotros, que realice una cita. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, esto puede, ¿verdad? Tenemos información en nuestra página del Puerto Rico SPTDC. Así que los exhortamos a que participe de otros webinars. Tenemos tanto webinars como eventos presenciales, ¿verdad? Moviéndonos también nosotros dentro de la situación que el país nos ha ido dando, ¿verdad?, esa oportunidad. Así que le damos nuevamente las gracias, ¿verdad?, que se haya conectado con nosotros, que haya sacado este ratito para educarse, ¿verdad? Así que de igual forma usted entró ¿verdad?, hizo el enlace de esta educación empresarial. Hay otras educaciones empresariales. Tenemos lo que es el Biz Learning, que son módulos de educación empresarial. Tenemos la biblioteca empresarial, son webinars que hemos grabado en diferentes momentos a partir del 2020. También va a encontrar, ¿verdad?, diferentes enlaces para preparar ya sea un plan de negocio, para preparar el plan de contingencia. Así que estamos a la orden. Así que gracias, Keila, por compartir conmigo durante la tarde de hoy, ¿verdad? Así que gracias por estar aquí, ¿verdad? Simultáneo. Gracias a las compañeras en los controles. Y le decimos los controles, aquí estamos 4 personas conectadas, estamos en lugares diferentes de la isla. Así que gracias al internet por portarse espectacular durante la tarde de hoy. Y gracias a las especialistas de negocios que están con nosotros. Así que una vez más, para comunicarse con nosotros puede hacerlo escribiendo a asistenciavirtual@prsbtdc.org. Igual puede comunicarse a nuestro cuadro virtual 787-625-1515. Puede acceder a nuestra página www.prsbtdc para solicitar la asistencia y la cita con nosotros.
Así que gracias nuevamente. Y por último, antes de completar la transmisión, quiero invitarlos a que completen la encuesta que sale al finalizar. Esta encuesta les va a tomar unos minutitos y nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, a continuar mejorando los servicios y sobre todo a conocer cuál es la información y sobre qué quieren ustedes educarse. Cada industria tiene su particularidad y reconocemos, ¿verdad?, que los centros de cuidado de niños tienen una particularidad muy especial, ¿verdad?, porque pues trabajamos con los niños, con los padres, ¿verdad? Así que tenemos ahí un doble cliente, ¿verdad? No solamente satisfacer las necesidades de los niños, sino cumplir con las regulaciones, tanto federales como estatales, cumplir con los contratos que hemos hecho con los padres y custodios, así que estamos en cumplimiento con eso y queremos, ¿verdad?, estar disponible para servirle. Así que si tiene alguna recomendación de qué educación empresarial necesita la industria, pueden comunicarse con nosotros. Nuevamente, gracias Keila, gracias a las especialistas de negocio durante la tarde de hoy. Así que nos vemos en una próxima. Bonita tarde. Buenas tardes a todos.